Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y también a los que verán posteriormente esta grabación. Damos el agradecimiento también a Jaime Palacio, que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Ya? Eh, Como siempre, ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Entonces los invito a hacer una oración inicial en la cual vamos a pedirle la participación, ¿ya? Entonces vamos a pedirles que puedan, aquellos que deseen acompañarnos y ayudarnos en la oración, puedan activar su audio y puedan leer la siguiente oración que va dirigida a los voluntarios, ¿ya? Entonces nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración del voluntario. Te agradezco por la oportunidad de servir como voluntario y contribuir al bienestar de los demás. Encomiendo mi labor a ti, buscando tu guía y fortaleza en cada paso que doy. Concédeme, Señor, un corazón generoso para amar y servir a aquellos a quienes dedico mi tiempo. Que mi trabajo sea un reflejo de tu amor incondicional y compasión. Gracias, Ceci. Si alguien más nos puede ayudar. Dame la sabiduría. Siga. Dame la sabiduría para comprender las necesidades de quienes sirvo y la paciencia para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Que mi voluntariado sea un acto de amor y un testimonio de tu gracia en acción. Señor, bendice a aquellos a quienes sirvo y también a mis compañeros voluntarios. Que nuestro esfuerzo colectivo tenga un impacto positivo en la comunidad y contribuya a construir un mundo mejor. Te pido, Señor, Dios misericordioso, que me des la energía y la perseverancia necesarias para continuar sirviendo con alegría y dedicación. Que mi labor como voluntario sea una expresión de gratitud por tus dones y un medio para compartir tu amor con los demás. Encomiendo mi trabajo voluntariado a tu divina providencia. Que cada acción, por pequeño que sea un acto de amor que glorifique tu nombre. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un Como era en un principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Continuamos entonces con la presentación. Amén. Bueno, hoy nos acompaña Jaime Palacios. Agradecerle por su presencia y compartirles un poquitito quién es él, ¿cierto? Y en qué áreas también él está prestando un servicio. Él trabaja en torno a la promoción y desarrollo de proyectos de desarrollo en educación amazónica. Él es padre de familia, su país de origen es España, es profesor en áreas de ciencia, idioma y educación técnica.
Ayuda en la sistematización de modelo educativo para secundaria rural amazónica. Hogares interculturales. Espérenme un poquitito, por favor, les recordamos silenciar sus micrófonos para poder escuchar con atención. Gracias. Su labor es en torno al desarrollo y gestión de proyectos productivos y desarrollo de capacidades en la sociedad civil amazónica, procesos de trabajo en red, miembro del grupo motor Enlázate por la Justicia, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas, Redes. Coordinador del grupo de campaña Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza. Parte de la creación de la red de hogares interculturales del Vicariato Yurimaguas. Coordinación, campaña vicarial Amazonízate para el acompañamiento del sínodo amazónico. Y también está muy involucrada en las distintas áreas e instituciones del Vicariato de Yurimaguas. Así que muchas gracias, Jaime, por tu presencia y damos paso. Tu audio, lo siento, es que como silencié a todos, gracias. Sí, disculpen. Gracias, hermana Lisset, por la presentación. Por simplificar un poco, bueno, yo en primer lugar quería, yo creo que ya es el cuarto año que participo en esta formación, para mí de verdad es un privilegio poder estar acá y poder compartir con ustedes que están participando en este programa y que van a vivir esta experiencia de voluntariado Reiva. Verdaderamente es un privilegio y un placer poder tener este momentito de contacto y de regresar a la Amazonía. Por simplificar un poquito desde dónde les voy a hablar, partiendo de la presentación tan, yo creo, excesiva que he hecho Lisset de mi camino hasta aquí. Bueno, lo fundamental, nosotros, mi familia, somos una familia misionera, mis hijos han nacido allá, tengo 5 hijos, mi esposa y yo hemos vivido 12 años en Amazonía, en el Vicariato de Yurimaguas. Ahora no, ahora estoy vinculado a los corazonistas como laico corazonista y me ha tocado trabajar más en los colegios en España y también de alguna manera coordinar la ONG corazonista con la que sí que seguimos trabajando en Amazonía. Pero sobre todo, bueno, un poquito, mi corazón sigue un poquito allá. Yo creo que una primera experiencia que puede ayudar a entender un poco lo que a lo mejor podemos sacar hoy día o lo que hoy podemos compartir. Yo cuento muchas veces que a mí me decían cuando viajaba por el río, me decían, hermano, así nos dicen siempre, ¿no? Me decían, hermano, sobre todo me lo decían por los bebés. Cuando viajábamos con los bebés por el río, decían, hermano, llame usted su almita del bebé, llámele su nombre porque para que su alma lo acompañe, para que su almita vaya con el bebé, porque si no, su alma del bebé de repente se queda al inicio del viaje, ¿no? Y un poquito lo que sucede cuando viajas, cuando vives en Amazonía, y como yo me siento en este momento, es que un poquito yo salí de allá, pero ahí pues quedó parte de mi alma y allá sigue. Yo sigo llamándola a ver si regresa, pero no todavía del todo regresa. Entonces, bueno, por enmarcar un poquito, el título que yo le ponía a este ratito de compartir es Vivir la Amazonía como experiencia. Porque más allá de lo que sea lo que vayamos a hacer allá,
Creo que para todas las personas que de alguna manera tenemos el privilegio de poder acercarnos a la Amazonía y dejar que la Amazonía toque nuestro corazón, pues yo creo que lo esencial es en qué medida y de qué manera marca la vida de una persona y la manera de mirar al mundo, por todo lo especial que tiene la Amazonía, que hablaremos a lo largo de este ratito de compartir, ¿no? Y me parece que esta pequeña anécdota del viaje y de estar permanentemente en viaje con el espíritu en tránsito, pues habla mucho de lo que ustedes y de lo que todos quienes vivimos o hemos vivido en Amazonía o luego nos toca vivir entre las dos selvas, pues vivimos, ¿no? En, en el, en el rato de compartir de hoy, yo quisiera bueno, que sobre todo fuese eso, un compartir porque yo lo siento así, lo siento que, que me gustaría que entre todos nos enriquezcamos, ¿no? Yo desde el tiempo que he estado en Amazonía, sí, trabajando en educación, trabajando en una experiencia muy bonita que contaba Lisette antes de, yo creo que lo más significativo, a lo mejor las dos experiencias más significativas que yo he vivido en mi trabajo en Amazonía ha sido, por un lado, el trabajar en promover la red de hogares interculturales del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, que fue la experiencia modelo que luego se adoptó el Estado peruano como secundaria rural amazónica, y que tenía dos pilares fundamentales. Uno era la inculturación en la Amazonía y el segundo pilar fundamental era la sinodalidad, el sentido de trabajo en red, el sentido de caminar juntos, ¿no? Y luego, a partir de esa experiencia, el haber podido vivir el sínodo amazónico, pues intentando animar el que en la iglesia vicarial del Vicariato de Yurimaguas, pues ese mensaje, esa experiencia, esa auténtica kairos que supuso el sínodo de la Amazonía, pues calase hasta la base de la iglesia vicarial y no se quedase exclusivamente en los misioneros o en las personas a lo mejor que estaban más participando en primera persona, sino que fuese una experiencia de todo el vicariato. Entonces, desde esas dos experiencias, bueno, yo voy a tratar, nosotros en los años que hemos estado allá, hemos recibido mucha gente, gente que venía de España a vivir una experiencia bonita, familias, hemos recibido eh, amigos, hemos recibido personas que venían experiencias de un año, experiencias de 2 años, experiencias más prolongadas, experiencias de un mes, y es un poquito desde ahí, desde donde yo voy a tratar de marcar, por un lado, lo que yo entiendo, pero que seguro que ustedes tienen tanta experiencia o más que yo, con lo cual entre todos enriqueceremos seguro. ¿Qué es lo específico de una experiencia de voluntariado, pero cuando se da en la Amazonía? Y por otro lado, bueno, pues compartir un poco utilizar este espacio, este ratito de 1 hora para compartir nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras convicciones, nuestros regalos, los frutos que podemos esperar de nuestra experiencia en la Amazonía, para hacer que nuestro paso por allá donde vayamos, nuestro encuentro con las personas con las que nos encontremos, sea una experiencia, es decir, sea algo que nosotros vivamos, que nos cale profundamente y a lo que podamos mirar, entender y que eso transforme nuestra vida. Creo que uno de los principales límites que tenemos las personas que queremos vivir algo como voluntarios, yo hoy sigo siendo voluntario en una casa de acogida que animamos entre una comunidad, es poner el centro, cuando nos confundimos cuando ponemos el centro en lo que nosotros hacemos, en lo que vamos a hacer, en para qué voy a servir. Cuando la clave de una experiencia de voluntariado vivida con toda la profundidad y de manera muy especial en la Amazonía y tal como lo propone Reiva, es que sea una experiencia que nos transforme a cada uno y a cada una de nosotros. Entonces, bueno, un poquito desde ahí voy a pasar a compartir, a ver si soy capaz de hacerlo, porque lo hago en el otro
en el otro, en la computadora. Muy bien. Una preguntita. ¿Ustedes me ven a mí, mi cara? Sí, y también la presentación. Las dos cosas, ¿no? Vale. Ya me van a disculpar entonces porque como no miro, yo es que te veo a ti, Lisette, como no miro la cámara, claro, no voy a intentar mirar a la cámara del celular, pero claro, la presentación está en la computadora. Entonces, Sí, bueno. Em, pero de todas bueno, ya he maneras la introducido, presentación se ve más grande. La presentación se ve bien. sí, la cara se ve chiquitita en una Sí, esquinita, ¿no? sí. Muy bien, muy bien. Bueno, básicamente lo que he tratado de contarles en este primer momento ha sido pues este título, el vivir, Amazonía y experiencia, estos tres elementos. La vivencia que vamos a hacer, la Amazonía como lugar privilegiado para hacer este tipo de experiencia y en qué medida lo que vamos a hacer, lo que nosotros se nos propone, es una experiencia y es algo cuyo objetivo principal es transformarnos, ¿no? Voy a ir saltando alguna cosa porque, bueno, muchas de las cosas ya las hemos visto y además, como por experiencia de otros años, había dificultades con los videos y con la comunicación, yo creo que voy a hacerlo más sencillito y así dejamos más tiempo al compartir, que creo que va a ser más interesante. Vamos a pasar por tres momentos, ¿no? El primero es la clave del cuidado, la clave de la fragilidad, el vivir la experiencia desde la fragilidad, algo con lo que la Amazonía nos pone en contacto desde el primer momento en el que estamos. Un segundo momento para hablar un poquito de la Amazonía y de lo específico que tiene el vivir una experiencia en Amazonía y en especial en lo que significa la educación en Amazonía en este momento. Y luego pasaremos a compartir un poco lo específico de una experiencia misionera en la Amazonía. ¿Vale? Con un leitmotiv que seguro que han escuchado muchísimo, que hemos, entre todas, hemos contribuido a difundir mucho, es este Amazonízate que lanzó Repam hace ya 6 o 7 años y que a todos nos ha animado y nos ha ayudado mucho a transformarnos y a transformar en nuestro entorno, ¿no? Yo partía de una palabra, está ahí el texto del Deuteronomio, que a mí desde que se lo escuché al Papa Francisco cuando llegó preparando el sínodo amazónico a Puerto Maldonado, a Perú, a mí siempre me ha parecido la palabra clave que mejor describe y que mejor nos acompaña en nuestro paso por la Amazonía, ¿no? Y es a ver, voy a ver si lo puedo leer. Habló Moisés al pueblo diciendo, cuando el Señor Dios introduzca en esa tierra fértil, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan de vegas y montes, tierra de trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivares, miel, tierra en la que no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de sus montes extraerás cobre, entonces comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios por la fabulosa tierra que te habrá dado. Pero ten mucho cuidado y no sea que te olvides del Señor tu Dios y dejes de cumplir tus estatutos, normas, preceptos de lo que te escribe hoy. Recuerda que ha sido el Señor quien te ha dado las fuerzas para obtener esa prosperidad y así te ha confirmado hoy la alianza que juró a tus antepasados. Y este texto esto que recuerda tanto a la tierra sin males, que es el sueño del pueblo, de tantos pueblos amazónicos, en mi caso, pues el pueblo con el que más contacto tuve, el pueblo Cucama, Cucamiria, esa tierra sin males era esa tierra, ese mito en torno al cual pues ellos caminaban, pues a lo que llama sobre todo a ese mandato que le da Moisés, que le da a Yahvé a Moisés, descálzate de tus sandalias porque la tierra que pisas es sagrada. Bueno, pues ojalá que seamos capaces de nuestra experiencia vivir así.
vivir con esa actitud de pisar a pies descalzos y sin sandalias en nuestro paso por la Amazonía. Y con una referencia también, un símil que nos ayuda a contextualizar nuestra experiencia en la Amazonía. Yo no sé si han visto El Señor de los Anillos. Es una película en la que, bueno, tiene muchísimos símiles. Tolkien, el escritor, en un momento de gran crisis internacional, bueno, pues él con una historia, con un cuento, con un relato, muy al estilo de los mitos amazónicos, hace un símil con lo que está pasando en el mundo y nos muestra cómo los pequeños son los que van a realmente portar el anillo de poder que está destruyendo a las personas, a la tierra, para destruirlo, y va a ser precisamente el más pequeño, el más insignificante, quien sea capaz de destruir. Estoy haciendo un spoiler, pero bueno, el que sea capaz de destruir ese anillo, ¿no? Y cuando están empezando su misión, hay una frase que le dice, son dos compañeros, ellos son Frodo y Sam Sagaz. Frodo es el enviado, este que está aquí a la derecha, y le dice, Frodo, si das, le dice, señor Frodo, le dice su amigo, si doy un paso más, será lo más lejos que haya estado de mi casa. Y entonces Frodo le contesta, es un asunto peligroso salir de tu casa, Sam, porque pones los pies en el camino y no sabes dónde te va a llevar. Y desde este planteamiento de experiencia, desde esta forma de vivir la experiencia que vamos a vivir, pues se marca la película entera como todo un camino de luchas, de dificultades, de logros, de desesperanzas, pero también de confianza, de fe y de entrega para lograr su objetivo, ¿no? Pues bueno, me parecía que esto también enmarcaba muy bien de qué hablamos cuando estamos hablando de una experiencia, ¿no? Y en este pones los pies en el camino, sin sandalias, que no se nos olvide, y no sabes realmente dónde nos va a llevar. Pues ojalá que seamos capaces también de vivir esta experiencia de esta manera, ¿no? Ya vamos dando como dos claves en la forma de vivir, la experiencia. Les dejo aquí en una recomendación que no vamos a ver por lo que les decía de la conexión y para poder avanzar un poquito más, que es esta canción de Pedro Guerra y Jorge Drexler, que es una maravilla, Cuídame, como la representación creo que la van a recibir, el material, ahí está el enlace para que la puedan ver y bueno, a mí me parece maravilloso y que recoge muy bien también este sentido que estamos queriendo dar a este momento inicial de fragilidad, de cuidado y de forma de vivir la experiencia, ¿no? Y desde esta experiencia de cuidarnos, de cuidar, de cuidarse, yo quería plantear una pregunta que para mí es esencial. Y es esencial en el contexto global actual. Si fuésemos capaces de, en el mundo actual, entendernos, entender a nuestros hermanos y entender la creación, la naturaleza, el mundo que nos rodea, desde la fragilidad, creo que eso sería un giro copernicano, sería un giro radical en todo lo que hacemos, en cómo vivimos las cosas y en todo lo que sucede a partir de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, el tercer elemento que a mí me gustaría que introdujésemos en nuestra forma de vivir el voluntariado Reiva sería introducir este elemento de la fragilidad. Entendernos en un contexto de fragilidad y como respuesta a la fragilidad, ¿qué es lo que sale? Yo creo que a todos nos saldría la respuesta, ¿no? Cuidar, el cuidado. Entonces, hablábamos al principio de un primer elemento, descalzarnos de las sandalias. Un segundo elemento, vivir como Sam ese camino como algo nuevo, como algo que no sabemos dónde nos va a llevar. Y en tercer lugar, interpretar, leer, mirar la realidad y a las personas que nos rodean y a nosotros y a nosotras mismas desde la fragilidad. Esos tres elementos yo creo que van a ser claves. Y a partir de ahí nos sale una primera respuesta.
la respuesta ante la fragilidad es cuidar, y cuidar en 3 dimensiones. Cuidar de la creación, cuidar de nuestros hermanos y cuidar de nosotros, de nosotras mismas. La dimensión del cuidado de la creación, la dimensión de Fratelli Tutti, del cuidado de los hermanos, del cuidado de la comunidad, y la dimensión de nuestra interioridad, del cuidado propio nuestro y de lo que nos sucede. Son 3 ejes también desde los que vivir nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos dando como flashes importantes desde los que entender la experiencia. ¿Y cuál sería el elemento clave, aterrizando ya en nuestra experiencia concreta en la Amazonía? ¿Por qué es especialmente importante el cuidado en la Amazonía? ¿Por qué una experiencia de voluntariado en la Amazonía nos pone directamente en contacto con la fragilidad y con la necesidad de cuidar, de ser cuidados y de preocuparnos por eso y poner eso en el centro? Pues lo decía el Papa Francisco en su discurso de Puerto Maldonado al llegar, al arrancar, al inaugurar, al abrir el sínodo para la Amazonía. Decía: he querido empezar mi visita. Él venía de visita al Perú en el 18. Venía de visita al Perú, su visita pero él utilizó esa visita con mucha visión y con mucha inteligencia para lanzar la propuesta del sínodo amazónico. Y dijo: he querido empezar mi visita al Perú por la Amazonía, porque con este gesto él quería significar cómo la Iglesia renueva su opción por la defensa de la vida, la defensa de la tierra y la defensa de las culturas. Son los 3 elementos que en todo nuestro paso por la Amazonía vamos a percibir desde el minuto 1 en el que nos encontremos allá. Vamos a percibir esa fragilidad y esa necesidad de cuidado. Nos seguimos dando entonces ejes, elementos claves. Voy recapitulando, ¿no? En esta parte del cuidado, vamos a hablar del cuidado, vamos a hablar del cuidado de la creación, del cuidado de los hermanos, del cuidado de uno mismo. Y en Amazonía esto se traduce en 3 grandes claves que nos dio el Papa Francisco y que atraviesan el sínodo panamazónico, atraviesan Querida Amazonía, atraviesan los documentos previos del sínodo, y atraviesa toda la teología que se está generando en torno, que se está construyendo desde que nació REPAM en torno a la Amazonía, que es la opción por la defensa de la vida en todas sus formas, en todos sus significados, la opción por la defensa de la tierra, con toda la implicación política que estos 2 elementos tienen en derechos humanos, en defensa de territorio, en una manera especial de mirar a la política, a la sociedad, a todo, y la defensa de las culturas como una forma autóctona propia de toda la riqueza y la diversidad que encontramos en la Amazonía, ¿no? Y en este sentido quería traer esta frase de Teilhard de Chardin, que en su manera de entender, luego el Papa lo dice en Laudato Si, y habla muchas veces de que todo está conectado, pero esta idea ya en la mística de Teilhard de Chardin, padre jesuita, creo, seguro que el padre Pablo me puede corregir si me he equivocado, que insistió muchísimo en este sentido de entender el cosmos como un todo, de entender la tierra como un altar, de entender... bueno, pues él hablaba de que cada elemento del cosmos está tejido con todos los otros. Es imposible romper esa red. El universo está mantenido por su conjunto. Y este cuadro, esta pintura masónica, que refleja el colegio donde trabajaba yo. Ese era el hogar donde teníamos a los chicos que venían de los caseríos del Nucuray, afluentes del Guayaga. El Guayaga vierte luego al Marañón, que luego ya se convierte en el Amazonas. Bueno, pues esa realidad fusionada, hecha una con la realidad amazónica de la vida de un caserío, de donde venían ellos, de donde ellos provenían, y que para nosotros pues era un todo, ¿no?
esa gran capacidad que la Amazonía tiene y la espiritualidad amazónica tiene de sincretizar todo, de unirlo todo, de relacionar cualquier tipo de creencias. Por eso nos encontraremos, luego saldrá, por eso nos encontraremos con mucho vínculo entre las creencias propias de la Amazonía y la lectura que la Iglesia ha hecho de esa espiritualidad amazónica para incorporarla al Evangelio y para hacer una lectura desde el Evangelio de la cultura propia amazónica, ¿no? Entonces esta imagen me parecía muy bonita porque reflejaba pues esas dos cosas y además pues es mi colepe. Entonces así también pues les traigo un poco de mí, de lo que nosotros vivimos allá, ¿no? Allá al fondo se ve Hogar Intercultural Misional Goretti, que era el nombre de nuestra misión, y allí con el escudo con Santa María Goretti y el escudo de corazonistas. A ver, que me aclare yo qué tengo que hacer aquí. Para seguir, nos estábamos preguntando por qué la Amazonía. En primer lugar, la Amazonía como ese altar en el que presentar, en el que toda la vida, todos los problemas de la tierra, toda la cultura se manifiesta, ¿no? En un contexto en el que la Amazonía ha pasado de ser patio trasero, almacén del que extraer materias primas, a ser plaza central. Esto es lo que el Sínodo Panamazónico ha puesto de manifiesto. Por eso su experiencia de voluntariado en la Amazonía es especialmente especial, valga la redundancia, porque hoy la Amazonía se ha convertido con una lectura creyente de la historia, con una lectura creyente de la revelación, en plaza central para entender la respuesta a los problemas del mundo, la respuesta a los problemas del hombre, la respuesta a las necesidades y a los gritos que se dan en nuestra iglesia. Por tanto, bueno, pues somos todos los que hemos tenido el privilegio de ser tocados por la Amazonía, pues unos privilegiados de poder vivir eso, ¿no? Vivir ese acceder a la plaza central en la que se están dando las grandes violaciones, las grandes faltas contra los derechos humanos de manera más flagrante, en las que se están poniendo de manifiesto cómo un modelo de desarrollo global pasa por encima de la naturaleza, pasa por encima de las personas, pasa por encima de cualquier tipo de vida para lograr los objetivos de unos pocos y de un modelo de vida que lleva a nuestro mundo al desastre. Bueno, pues eso, lo que tenemos en la Amazonía es un balcón clarísimo para poder ser testigos de cómo eso sucede. Yo, una experiencia que cuento siempre que me piden que hable de Amazonía, la experiencia que cuento siempre es que cuando hice mi primer viaje por el río Guayaga, yo llegué a Yurimaguas, capital, llegamos en carretera, en Yurimaguas se acaba la carretera y ya entras por río, pues 12 horas entramos hasta Lagunas, que es donde vivíamos nosotros. Y la primera sensación que yo tuve es tener la sensación de que estaba a la vez en el fin del mundo, porque eras testigo de toda la deforestación, de multitud de incendios que se ven en el horizonte, pero a la vez estás siendo testigo también del paraíso. Estás siendo testigo de la mayor diversidad, pero a la vez de la mayor destrucción. Y eso lo ves desde el minuto cero nuevamente. Bueno, entonces en ese sentido es ese ser plaza central de la Amazonía que me parece clave para que contextualicemos, globalicemos la experiencia que estamos viviendo cuando somos voluntarios REIVA, ¿no? Jaime, disculpa. Dime. Me dicen los traductores si podría ir un poquitito más despacio en el ritmo, como para poder ir. Gracias. Disculpen, tienen toda la razón, me acelero, La emoción. siempre me sucede, Gracias, Jaime. cuando hablas de estas cosas, pero siempre me sucede, sí. Decía entonces, la Amazonía plaza central, y un segundo elemento clave es entender la Amazonía como casa común, como lugar habitado, no como un lugar en el que no hay nada, que esa es la comprensión que se tiene en el mundo urbano, en las sociedades urbanas, sino como algo, como un espacio lleno de vida, lleno de realidades diferentes, lleno de diversidad,
me viene a la mente una frase que usamos mucho cuando trabajamos con proyectos en África, que se dice acá en España al menos, que es: África no es un país. En España tú piensas en África como un país. África es África. No, no, África es todas las Áfricas. Bueno, pues a la Amazonía le sucede lo mismo. Es la Panamazonía con 9 países, con muchísimas realidades, con cientos de pueblos indígenas, con cientos de lenguas. Esa realidad no podemos tampoco perderla de vista. En nuestro caso no necesitamos decir mucho esto porque yo creo que todas las personas que estamos aquí somos muy conocedores de esto, ¿no? Bueno, esto es seguir ilustrando esa diversidad de la que hablaba, ¿no? Y otros 2 elementos claves para terminar esta introducción a la Amazonía es esta imagen que refleja con mucha claridad esa simbiosis, esa unión entre el hombre, la mano del ser humano y las raíces, la tierra, los árboles. Cuando nuestro medio ambiente, nuestro medio natural es ultrajado, nuestras raíces, nuestras vidas de los pueblos amazónicos también lo son, también se pierden, ¿no? Es todo uno, es volver a la idea del principio de Teilhard de Chardin, ¿no? Y traer, bueno, Noam Chomsky, que además hace poquito falleció, y así le rendimos homenaje, pues él decía, le entrevistaban en la época del Sínodo Panamazónico. Noam Chomsky era catedrático en Massachusetts, en Boston, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, lingüista e intelectual, bueno, con una componente revolucionaria muy interesante y así. Pues él decía, él identificaba cómo los pueblos indígenas estaban salvando al planeta de un desastre ambiental. Y esto corroborado por los datos. Hay una publicación que no sé si conocen, que realizó REPAM, que es el Atlas Panamazónico, que es una maravilla de trabajo que realizó REPAM durante el Sínodo Panamazónico y que refleja todo esto y refleja en uno de los mapas que nos enseñaba Mauricio López, nos enseñaba cómo justo las zonas en las que se está preservando de una manera más clara la naturaleza y hay menos incendios y está más cuidado, es precisamente donde hay identificados pueblos indígenas que tienen unas raíces más claras, una identidad más cuidada, en fin. Bueno, bueno, aquí concluimos, con estas primeras diapositivas intentamos iluminar pues cómo la Amazonía es un lugar especial para vivir esa experiencia de cuidado, esa experiencia de transformación de nuestra vida que vamos a vivir como voluntarias y voluntarios Reiva. Voy a acelerar un poco porque si no, no llegamos a la parte de compartir, que yo creo que es muy interesante que podamos llegar. Sencillamente voy leyendo las frases que quería subrayar, ¿no? Pues es bastante esquemática la presentación. Por un lado, un lugar en el que heredamos una presencia misionera que tiene sus luces, tiene muchas luces, muchas vidas entregadas, muchos ejemplos de entrega, de ponerse del lado de los pobres, de cuidado, pero también muchas sombras, como sabemos, ¿no? Ahí esa imagen de la Santa Rosa de Lima y esa religiosidad que muchas veces no ha sabido inculturarse y no ha sabido acercarse, así como este padre dominico en la zona de Iquitos, pues está acercándose a los jóvenes, pues esto es un primer elemento clave para interpretar nuestra presencia como iglesia, y ustedes tendrán que hacer un discernimiento importante sobre el papel que como iglesia estamos teniendo en la Amazonía.
con un sínodo para la Amazonía que ha tratado de iluminar nuevos caminos para la ecología integral y para la Iglesia universal, luchando, buscando una conversión profunda de nuestra Iglesia para que aparezca ese rostro amazónico de la Iglesia, y en esto ustedes, como parte del proyecto Reiva, pues tienen un papel importantísimo. Y en la parte educativa, pues también necesitamos una educación con rostro amazónico. Y yo, bueno, pues un poquito como la síntesis que yo hacía de mis años de presencia allá y que me parecía que, bueno, que podía recoger como las claves de cómo estar como educadores, cómo entender la educación en nuestra Amazonía. Este cuadro de fondo es un cuadro de inspiración Cocama que refleja los dos mundos, el mundo de la tierra en la parte superior y el mundo del río, el mundo del agua en la parte inferior, que están en total interconexión, que ayuda a entender cómo tú tienes que ser maestro, tienes que educar, pero tienes que poner una atención inmensa a cuidar la cultura, ¿no? A ser agente de una educación con rostro amazónico, en la que ese talante como educadores sea este del cuidado de la cultura, que lo hagamos a pie desnudo, como decíamos, es decir, con esa capacidad de inculturar nuestra labor educativa, y desde la escucha a los pueblos. ¿Cuánto tenemos que aprender de los pueblos amazónicos y cuánto tenemos que aprender de lo que sucede en cada una de nuestras aulas, en cada una de nuestras experiencias educativas con los chicos, ¿no? Cuánto nos enseñan. Y todo ello, pues como les decía antes, releyendo el Evangelio desde la espiritualidad y la cultura amazónicas. Vamos a tratar de hacer esa relectura en nuestra experiencia, en nuestro paso por la Amazonía. Bueno, esta es la propuesta que siempre hemos defendido, ¿no? Desde la propuesta de los hogares interculturales, ¿no? Esta es una manifestación de jóvenes en defensa de la tierra. Lo que el Papa nos pedía era que seamos capaces de sembrar, de cultivar, el que nazca, el que brote una palabra propia de los pueblos amazónicos. Ya es mucha la labor que la Iglesia ha hecho desde fuera de la Amazonía en la educación, en la Amazonía en general y en la educación en concreto, pero ahora toca el momento de que para la promoción de los pueblos, esa promoción llegue a partir de su propia palabra, con su hondura propia y esa palabra que ellos sean capaces de darnos, ¿no? Y en camino con una iglesia pues, que renueva su opción por la defensa de la vida, de la tierra y de las culturas, como hemos dicho antes. Bien, hasta aquí como la primera parte, ¿no? de la presentación. Y ahora pasaríamos a la segunda, en la que, bueno, habiendo subrayado estos elementos que hemos ido diciendo, ¿no? El elemento de la realidad amazónica como clave para vivir nuestra experiencia. El elemento de la fragilidad como un talante, como una forma de estar, como una forma de mirar. El elemento de la comunidad como algo fundamental para entender la vida en la Amazonía. Y por otro lado, la espiritualidad, el cuidado de cada uno de nosotros, el estar permanentemente en diálogo con interior, en escucha, en haciendo eco de qué me está pasando, qué estoy viviendo, a qué me está moviendo eso que estoy viviendo. Ojalá que seamos capaces, ojalá que seamos capaces de hacer con estos 4 elementos una experiencia profunda en nuestro paso por la Amazonía, ¿no? Entonces, ahora yo les voy a proponer un ejercicio que lo vamos a hacer, no sé cómo, bueno, ahora me ayuda Lisette. Vamos a hacer un ejercicio de compartir, entonces nos vamos a dar, he hablado demasiado para variar, como siempre, pero bueno, todavía nos queda un ratito. Sobre lo que quería que hablásemos
es sobre, bueno, seguro que este ejercicio ya lo han hecho. A mí siempre me pasa que estoy un poco despistado del itinerario que han hecho, aunque Lisette me informa mucho de cómo y tenemos información de todo, pues siempre tengo la sensación de que estoy contando cosas que ya han hablado o así, o que estamos hablando de cosas que ya han trabajado, pero bueno. El ejercicio central que a mí me parece importante hacer y sobre el que me parece interesante dialogar es, no sé si se entienden esos dos ejes, haciendo una especie de FODA, de análisis de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades y así. Vamos a mirar dentro de nosotros cuáles serían nuestros miedos, nuestras incertidumbres principales que tenemos de cara a nuestra experiencia en Amazonía, a nuestra experiencia de voluntariado. Y eso en clave de dificultad y en clave interna, ¿de acuerdo? O sea, ahí está. Estos dos elementos son elementos internos y estos dos elementos son elementos externos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar identificar miedos e incertidumbres que tenemos en clave de dificultad y claves o convicciones que tenemos también en clave de oportunidad, en clave positiva. ¿De acuerdo? Pero todo ello desde dentro de nosotros, dentro de nosotros. ¿Cuáles son las convicciones que yo tengo que sé que me van a ayudar a salir adelante, que me van a ayudar desde las que quiero vivir la experiencia, ¿sí? Y cuáles son los miedos y las incertidumbres que yo tengo en este momento. Esto en lo interno. Y en lo externo, que esto muchas veces nos cuesta distinguir y se nos mezcla, no pasa nada porque se mezcle, lo importante es compartir. ¿Cuáles son los riesgos, los peligros que yo veo de fuera y que me preocupan? Claro, estos riesgos y peligros me provocan un miedo y una incertidumbre, pero es importante identificar el miedo y la incertidumbre y es importante identificar esos elementos, esos riesgos, esos peligros que yo veo fuera. ¿De acuerdo? Y por último, también desde fuera, así como yo tenía unas claves, unas convicciones de cómo quiero yo vivir la experiencia, ¿cuáles son esos elementos externos, esos regalos, esos frutos que yo espero no es que queramos adelantarnos a lo que va a pasar, pero esos elementos, bueno, que yo sé que desde fuera me pueden ayudar, me van a ayudar, ¿vale? Estos son elementos internos, estos son en mí, estos son ayudas externas. A lo mejor está puesto mal frutos y a lo mejor es más fácil ayudas, apoyos, ¿vale? Vale. Entonces ahora nos vamos a dar un ratito para ir contestándolo y lo vamos a hacer en una plataforma que no sé si la compartes tú, Lisette, el enlace Sí, o yo ya lo lo puedo, es que no compartí sé en el cómo puedo chat. compartirlo. En el chat Ah, compartí estupendo. ya, sí. Vale, pues ahí tienen, es una web que está muy bien, que además les puede servir para utilizarlo en otras cosas que trabajen ustedes, que se llama Padlet, no sé si lo conocen, y que simplemente es como una pizarra, un tablero en el que poder poner en común y vamos a ir viendo lo que cada uno va rellenando. Y entonces nos vamos a dar, no sé, 15 minutos ahora de silencio, ¿vale? Vamos rellenando, vamos completando, todos vamos a ver lo que escriben los demás, ¿de acuerdo? Y luego simplemente pues los vamos comentando y nos queda eso como elemento de cierre de nuestro encuentro de hoy. Entonces les dejo compartido este cuadro, pero ustedes tienen que entrar en el enlace y el enlace me imagino que se les abrirá en su explorador de internet. Y si no, lo pueden hacer en un papel y nos lo van contando y ya está. Simplemente lo comparten oralmente después cuando hablemos y ya está. ¿De acuerdo? Buenas tardes.
yo quiero compartir la parte de los miedos, incertidumbres. No sé si me escuchan, está lloviendo acá un poco duro, entonces es para mí un poco difícil escucharles. Sí, se escucha bien, hermano. Ok. Bueno, yo también comparto lo que, digamos, siento miedo es a fallar a la misión, a no ser lo suficiente, a dejarme del ocio, del desaliento, ¿cierto? Mirar de que las limitaciones puedan un poco más de mi deseo de ayudar o de servir al Señor, ¿no? Entonces, es como en esa atmósfera personal de miedos, de incertidumbres, de desconfianzas que hay que, de alguna forma, resistir con la ayuda de Dios para llevar a cabo la misión. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Venga, alguien más que se anime a compartirnos. Sí, yo puse que al miedo de no culminar la misión, siento miedo de que no pueda ser perseverante y al miedo de que no pueda llegar a las personas, porque uno pone todo de sí, ¿no? Pero que tal vez no pueda, lo que digo, lo que hago, mis actitudes, no sea lo que yo quiero transmitir a la gente, a la comunidad, a las personas, a los niños, a los líderes. Entonces, ya digo, poniendo todo lo que puedo, pero ese miedo de saber si estoy o no haciendo bien y si lo voy a poder hacer bien. Sí, pues qué importante es ese miedo esas dudas que nos surgen con respecto a estar llegando, ¿no? A estar conectando con aquellos a quienes nos debemos. Venga, Así es. más cositas. Bueno, si me escuchan bien, yo estoy aquí desde Misión Fátima, no sé si me escuchan y me ven la señal. Sí, muy bien. Aló, aló. Se escucha y se ve muy bien. Se escucha y se oye y se ve muy bien. Un poco a la sombra porque ya estoy aquí bajo los árboles en la montaña al lado de la casa de misión. A contraluz. Yo coloqué, yo coloqué mis aportes en el chat. En cuanto a miedos, yo diría también un poco similar a los compañeros, que también, más que todo, como un miedo, el miedo a no lograr llegarles a, a los hermanos indígenas, a los parientes, como se dice acá, de toda de la comunidad de los chimanes. Entre ellos se llaman parientes y a todo el que llega también de alguna manera lo, 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 lo van recibiendo también como pariente, que eso es muy significativo. Digamos que más que los miedos que sentía de pronto al comienzo por lo de llegar un poco a la selva, ¿cierto? Y el miedo un poco a los posibles problemas de salud, ¿no? Por el clima, por las condiciones complejas, etcétera. Más que miedo de pronto a los temas de salud o, o a otras cosas, sería un poco como en ese sentido de no lograr acertar, colocaba yo, en que nuestro apostolado, en que nuestro servicio como misioneros no se convierta también como en un activismo más, ¿no? Que de pronto se hacen muchas cosas, se acompaña a la, digamos, a la comunidad, a los grupos, en muchas actividades muy bonitas, pero ¿qué queda, no? ¿Qué queda como aporte significativo? ¿Qué puede quedar cuando de pronto yo me vaya en un año o más adelante? No, no sé, ¿no? Un poco es como siempre ha sido mi preocupación y me llama mucho la atención lo que decías al comienzo y es lo que he tratado de aplicar en todo este primer semestre, de siempre estar observando y siempre estar escuchando para aprender, ¿no? Más que todo.
primero que todo, desarmarse uno de los esquemas con que viene de pronto de otro país o con que viene de otra ciudad, del medio urbano. Y primero que todo, descalzarse simbólicamente, por lo menos por ahora, porque no he logrado descalzarme. Aquí efectivamente los hermanos, los chimanes, andan todavía, en su mayoría andan descalzos por la selva, y yo creo que eso es un ejercicio que siento el reto de hacerlo para realmente sentir la tierra en mis pies. Todavía no soy capaz de renunciar a la comodidad de las botas, a la comodidad de los zapatos, y creo que es un ejercicio que debo hacer, descalzarme literalmente, no solo descalzarme, eh, eh, digamos, espiritual y afectivamente. Gracias, Alfonso. Muy bien. Para avanzar un poquito, bueno, me parecía muy importante todo lo relacionado con el no hacer, con el no llegar, con el que no quede, nos decía ahora el hermano Alfonso. Es muy importante. Ven que los miedos es por unas expectativas que nos hemos puesto, cuando en realidad tenemos que ser capaces de vivir la experiencia y no cifrarlo todo en resultados, no cifrarlo tanto en eficacia, no cifrarlo, no juzgarnos ahí. Fíjense cómo coinciden tantos de los miedos, ¿no? Parece que que he conseguido reflejar todo, disculpen el problema técnico. Venga, vamos a avanzar un poquito. Si luego queremos, luego nos saldrán cosas, ¿vale? Vamos a avanzar a la columna, vamos a poner en la parte de los riesgos y los peligros, es decir, ahora vamos desde la parte externa, en la parte negativa también, qué riesgos y qué peligros, si alguien quiere comentar alguno más, o alguno que no aparezca, o alguno que hayan visto aquí, o que hayan podido reflejar, pero que nos lo puedan compartir en 3 minutitos, por escucharnos también, que yo creo que es interesante. Bueno, yo considero que el mayor riesgo que podemos sentir no es el riesgo a una enfermedad, al contagio, a las picaduras de moscos, a los animalitos, siempre hay ese temor, ese miedo. Creo que eso es para mí lo que más siento. No es una cosa aferrante, pero sí el miedo, no el miedo de que pueda enfermar. Sí, pues esos elementos de salud, ¿no? Que tanto nos preocupan y que tanto nos asustan. Bueno, tenemos ahí que ser capaces de dominarlo, de cuidarnos y de también escucharnos, y de también escuchar qué nos ha pasado y cómo estamos viviendo las cosas, ¿no? Cada uno lo vivimos de una forma. Yo creo que a los europeos nos pasa mucho que nos creemos superhombres y que nos pensamos que vamos a poder con todo, y no es así. No es así muchas veces. Entonces, pero bueno, ahí también cada uno cómo lo viva. Y luego llama la atención, aquí alguien ha puesto el tema de los malos espíritus, de los demonios, que todas esas creencias, estos elementos que encontramos en estas culturas, y que tenemos que vivir con ellos, y que tenemos que manejarlos hasta el punto en el que cada uno los viva, los entienda, les dé veracidad, o sepa entender qué significan. Pero lo cierto es que van a estar ahí, van a determinar muchas de las cosas que hacemos. Entonces es verdad que tenemos que tenerlos muy en cuenta, pero ven que también nuevamente la respuesta sigue siendo mirar, escuchar, pausarse, y bueno, y como ser muy prudentes
porque, porque la realidad tiene mucho que decirnos en ese sentido. Venga, como nos quedan 15 minutitos solo, vamos a avanzar al siguiente bloque, al bloque de claves y convicciones. Hemos analizado los miedos internos y los riesgos externos. Ahora vamos a analizar dentro de nosotros, de nosotras, qué encontramos como claves para vivir nuestra experiencia y fuera, qué ayudas, qué entendemos que vamos a recibir, qué entendemos qué apoyos vamos a encontrar que van a ser fundamentales y que no están dentro de nosotros, o sea, que no son como convicciones o claves que tenemos claras. Venga, alguien que nos quiera compartir algo de lo que ha escrito. ¿Nadie se anima? A ver, en esto de las claves y convicciones, la, la actitud de servicio, ¿no? La actitud de servicio, de entrega, de ayuda, que es lo que creo que es lo más importante para uno estar en esas ganas de dar lo mejor de uno y esa convicción de darlo a pesar de cualquier inconveniente. Y el servicio, ¿no? Que parece que cuando uno ayuda, lo poco que puede ayudar, recibe muchísimo más y recibe muchísima más recompensa y alegría. Y eso indudablemente va a recaer en el crecimiento espiritual, en la fortaleza, en mi carácter, en mis convicciones, en la manera de diferente de ver la vida, en todas las bendiciones que a veces una se ha tenido y poco ha sabido reconocer o quejarse de muchas cosas. Se apagó tu audio, Ceci. Perdón, le estaba diciendo que ese cambio, ¿no? Ese cambio de actitudes, esa fortaleza, esa manera diferente de pensar, de ver la vida. Y a veces uno dice, no se puede cambiar el carácter, o ya estoy vieja, no, para nada. Oye cosas, ve cosas, y uno piensa, relaciona, y dice, no, que sí se puede, nunca es tarde y se puede cambiar. Y yo en mi experiencia propia digo, a veces ya de más de edad, ya vieja, no puedo hacer nada, no he podido ser útil, pero para nada. Es una experiencia que yo creo que para los años que me toque vivir, esta experiencia va a ser, pero fundamental para vivir en paz, para tener esa paz en todo sentido que Dios me está regalando ahorita. O sea, que dar lo poquito que se puede dar no tiene comparación a lo que uno se recibe ahí. Eso les puedo compartir. Gracias, Ceci. Muchas gracias, Ceci. Es clave, ¿no? El vivirlo en clave de servicio. Nosotros estamos para servir y luego lo que salga, saldrá o no saldrá, pero nosotros lo hacemos desde ahí, ¿no? Me parece valiosa también la respuesta que dice, la que habla del llamado, ¿no? Que tiene mucha relación con la anterior. Nosotros estamos respondiendo a un llamado. Somos obreros de la mies y nos han llamado a estar aquí. Bueno, pues trataremos de hacerlo lo mejor posible, pero situarnos ahí. Qué difícil es eso cuando las cosas no salen, o qué difícil es cuando estamos pasando momentos duros, ¿no? Me parece clave, habla ahí de urgencia por oír, acompañar. Es decir, la escucha es otra clave fundamental. La escucha, el acompañamiento, el compartir, intentar entender, comprender. Y si no comprendemos, escuchamos, estamos, participamos y ya está. La convicción de que Dios nos guía. Y clave ahí el elemento de que estás contribuyendo a la comunidad, de que estás ayudando, es decir, el servicio. Y la clave de la enculturación, de intentar entender qué pasa ahí, ¿no? Yo para mí les hablo como español, europeo, que llega y habla de que por la noche ha venido el Tunchi porque ha habido un difunto y entonces ellos ya sabían que el difunto iba a ser
Claro, ¿cómo lees eso? Y cuando eso determina las cosas que haces, y pues tienes que escuchar, tienes que entender qué hay en esa cultura que les hace vivir así las cosas. Venga, ¿alguien más quiere compartir algo de este bloque? Si no pasa. Esto es dentro de nosotros, hemos dicho, ¿no? El servicio, el llamado, la escucha, el ponernos en nuestro lugar, el respetar, el acompañar. ¿Qué verbos más importantes salen aquí, ¿no? Han salido. Y en la parte de regalos, de ayudas, de apoyos externos, ¿cuáles encontramos? ¿En dónde nos vamos a apoyar? Porque no todo está en nosotros. Vamos a necesitar ayuda. ¿En dónde nos vamos a apoyar? En Dios, que es el único, así como hablaban justo del llamado, es un llamado de Él, entonces en el que podemos apoyarnos primerito es en Dios y luego en la gente que le han puesto al lado de uno, ¿no? Yo en mi comunidad ahorita de los hermanos maristas, en ellos, en su experiencia, en su espiritualidad, en todo lo que saben, porque son personas muy conocedoras en todo sentido, entonces ellos ellos van a ser mi gran apoyo y están siendo, y aprender mucho y escuchar y aprender de ellos. Primero Dios y luego la gente que me ha puesto alrededor en todos mis instructores de Reiva, que están siendo mis formadores, mis consultores, mi apoyo. Entonces, Dios le pone en el camino y le pone también las personas adecuadas donde uno pueda apoyarse. Otras ayudas que salen aquí muy importantes, aparte de Dios, ves esa red, esos acompañantes de Reiva, es importantísimo. Aquí el primer bloque habla del crecimiento personal, fortaleza espiritual, es decir, algo que nos va a ayudar a hacer una lectura de cómo estamos viviendo las cosas, ¿no? En el segundo habla de otro elemento clave, el equipo, la comunidad, habla de la pedagogía, de la escucha, del cuidado, de la solidaridad. Ustedes van a tener un equipo Reiva que es fundamental para entender qué está pasando, cómo están viviendo las cosas, cuántas veces nos sucede esa experiencia. Yo creo que en todas las personas con las que me he encontrado en Amazonía, que sencillamente el provenir de culturas similares ayuda a que puedas compartir dudas y relaja muchísimo. Cuando estás teniendo una gran duda, te haces amigo de incluso alguien que a lo mejor no hubieses tenido amistad, pero es fundamental compartir qué te está pasando, compartir cómo estás viviendo las cosas, porque es tan radicalmente distinta la lectura que se hace allá de las cosas de la que tú a lo mejor harías, que es fundamental compartirlo con alguien para hacer eco de lo que te está sucediendo, aunque sea tenerles como espejo, pero es fundamental eso. Eso va a ser clave, va a ser un apoyo fundamental, el equipo. Sin equipo, vamos, mueres. Es la experiencia misionera de todos los vicariatos. La clave de agradecimiento que remarcan aquí es fundamental también, el vivir en clave agradecida, el hacer esa lectura. Esa sería a lo mejor más una clave interna, pero bueno, habla del agradecimiento mutuo entre unos y otros, agradecer nuevamente el equipo, ¿no? Y hacer, bueno, y la parte de la espiritualidad, ¿no? Va a ser clave también el regalo que la espiritualidad nos dé, que la oración personal, que el acompañamiento. Habla aquí también de la conexión con la comunidad, con las personas. Yo no sé bueno, yo les propongo este esquema como elemento, como un esquema de revisión y de planteamiento de su proyecto de experiencia de voluntariado Reiva. Tener esto analizado, hacerlo, ahora lo hemos hecho muy rápido, pero a lo mejor lo podemos hacer más despacio. Es importante, aunque es difícil, separar elementos internos de externos. Muy importante, porque son distintas. Una cosa es lo que yo tengo y otra cosa es lo que me viene de fuera, y lo necesito lo de fuera. Tendemos cuando las cosas se ponen feas, a quedarnos en nosotros. Entonces, también fuera hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Así que les animaría a repetir este ejercicio y a mejorarlo, a hacerlo más profundo, a hacerlo con más cuidado, a incorporarlo en su proyecto
de experiencia, incluso a conversarlo, a discernirlo con sus acompañantes del proceso Reiva. Y sencillamente ya estamos para terminar. Yo no sé si habría alguna pregunta o alguna cosa que quisieran comentar. Animarles quizás a los que quisieran compartir, hacer algún comentario. Este es el momento. Bueno, yo entiendo que es difícil en esta situación, pero bueno, como ya nos queda, suele ser muy puntual en las reuniones, ¿verdad? Yo tenía, si quieren, corten, interrúmpanme sin problema, ¿eh? Pero Ahí yo tenía de otros años, La hermana Julia levantó la mano. ay, qué bien, muy bien. Adelante, hermana. Muchas gracias. Yo prendo solamente el micrófono porque está lloviendo fuerte y casi no escucho, pero me parece que este cuadro es muy interesante porque miramos los consuelos y los desconsuelos que tenemos en un territorio amazónico, ¿no? Y lo bonito es que hay agentes externos e internos, ¿no? Que están dinamizando nuestra experiencia dentro de esta misión en el Amazonas. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy bonito cómo Dios, en medio de nuestras incertidumbres, nos da, ¿no? Ese entendimiento de saber que no estamos solos, ¿no? Y eso se complementa con lo externo cuando trabajamos en red. Por eso yo realmente siento que todo este movimiento ecológico o esta identidad amazónica tiene un valor muy bonito porque ha permitido irnos integrando, ¿no? En esa consecución de sueños colectivos. Entonces, por ejemplo, yo hago parte del movimiento Laudato Si, bueno, y ahora en Reiva, ¿no? Y además de eso, por ejemplo, yo también estoy tratando de trabajar un proyecto ambiental con docentes de ciencias naturales. Entonces hay un equipo que permite como validar esos sueños y no dejarlos solamente como en ideales, ¿no? Entonces yo miro ahí cómo Dios va haciendo una acción muy bonita en uno, aunque a veces obviamente el contexto tiene grandes limitaciones, comunicación, o en mi caso también un conflicto armado, ¿no? O sea, usted tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con lo que hace, porque vivo en un ambiente de mucha violencia que lastimosamente se replica en otros lugares, ¿no? Y eso a veces a uno también lo puede llevar a no a comprender una cultura de miedo, de silenciamiento que hay por acá, ¿cierto? Entonces, es mirar en ese cuadro cómo pese a las limitantes humanas y también externas, el consuelo de Dios va haciendo que la obra prospere, ¿no? Y en últimas, la obra es de Él. Eso quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, hermana Julia. Sydney de Guyana, ¿quieren compartir algo? No, ya. Mariela, yo empiezo a lanzar nombre por si acaso. Bueno, buenas tardes. Ya que la hermana me invita. No, yo llegué un poquito más tarde, pero me pareció, no sé, me parece muy interesante. Yo todavía no estoy haciendo experiencia de misión en este momento en la Amazonia, estoy en Argentina preparándome. He tenido experiencias de misión en otros lugares, eh, pero cada espacio de formación como que me va haciendo como dar pasos y entrar en un camino totalmente desconocido.
que creo que es también a lo que siempre me invita a Jesús, ¿no? Es decir, bueno, el encuentro con el otro, que es también el encuentro con Él, para hacer presencia también de Él en ese lugar. Y bueno, la verdad que me entusiasma muchísimo cada encuentro, cada realidad, bueno, cada expositor que va contando un poco su experiencia, que nos va dando, bueno, consejos, y mostrando también cómo es la realidad. Bueno, me entusiasma mucho. Así que bueno, agradezco mucho este encuentro. Gracias, Mariela. Me parece que ya estamos, Jaime. Muy bien. Bueno, pues nada, yo ya no añadiría nada más. Solo por dejarles la pregunta, porque no la voy a responder, varios temas que solían salir otros años es con respecto a las relaciones interpersonales. Ese es un tema muy importante. ¿Cómo son las relaciones cuando te relacionas con culturas tan distintas? Qué complicado es todo, ¿no? Qué diferente es desde lo que significa sí, lo que significa no, lo que significa bueno, tantas. Otro tema que planteaban otros años, los tenía ahí puestos, el tema de las particularidades culturales y sociales de las comunidades. Ese es todo un mundo que explorar, en el que ustedes seguro bucearán. El tema de la espiritualidad y las costumbres, que está muy relacionado con la mezcla de las creencias propias de la cultura indígena con con la espiritualidad cristiana, con lo católico, también es otro tema importantísimo, ¿no? Bueno, en España decimos melones que abrir, son grandes temas sobre los que habría horas que hablar, pero bueno, ahí quedan para que por lo menos hagan la pregunta a ustedes. Y nada, a mí me queda nada más agradecerles inmensamente este ratito de compartir. No sé, en la medida en la que pueda contagiarme de su entusiasmo y que podamos, seguro que hay vasos espirituales que se comunican entre todos, entre todas, y que bueno, vivimos de una misma espiritualidad amazónica y de una misma manera de vivir el Evangelio desde la Amazonía. Así que nada, muchísimas gracias al Padre Pablo, a la hermana Lisette, a todo el equipo de Reiva por permitirme participar de este espacio, y muchísimo ánimo con el proyecto y seguir impulsando este tipo de experiencia. Muchas gracias, Jaime. Creo que es también válido reconocer que Jaime siempre nos ha acompañado todos los años y siempre con esa misma disponibilidad y apertura, ¿cierto? Confirmándonos siempre, uno de los primeros profesores que nos confirma el acompañamiento en el programa de formación. Así que, y varios de los voluntarios que ya han vivido el programa de formación están aquí y nos ha siempre ayudado mucho este espacio, desde la propia experiencia él como voluntario en el territorio. Así que les invitamos a prender la cámara para la foto final y muchas gracias, Jaime, muchas bendiciones para su familia, para su misión también, para el servicio que está realizando para la iglesia. Entonces, Muchas prendemos la gracias. camarita. Muchas gracias. Entonces, Urias, Luisa Fernanda, Flania, hermana Julia, y ahí nos sacamos una fotito final. Muy bien, ahí está. Muchas gracias a todos. Entonces, muy buenas noches.